Bienvenidos a Luz Estelar. Si hoy sientes que hay un diálogo interno que no se calla, como una radio encendida en otra habitación, no es casualidad. Estamos al lunes 20 de julio y la luna en Libra acaba de activar una cuadratura exacta con Mercurio retrógrado. Ese ruido de fondo tiene un mensaje muy específico que descifrar. Este es de esos días donde la astrología se vuelve una conversación íntima contigo mismo. Vamos a entender qué está pasando ahí adentro. Empecemos por lo que está pasando en el cielo. El Sol en Cáncer y la Luna en fase creciente en Libra ya nos tienen en modo sensibilidad y equilibrio, pero la red de aspectos de hoy es densa. Hay 3 planetas retrógrados, Mercurio, Neptuno y Plutón, y están formando una configuración geométrica que es casi un sello energético. Júpiter en Leo está en oposición exacta a Plutón, retrógrado en Acuario, con apenas 0.0 grados de orbe. Esto no es una tensión cósmica abstracta, es un pulso directo entre la expansión de la confianza y la presión de soltar estructuras que ya no funcionan. Sentirás que algo quiere crecer, pero hay un límite que se resiste. Al mismo tiempo, Júpiter hace trígono exacto a Neptuno retrógrado en Aries, lo que abre una puerta a la intuición profunda. Es un momento ideal para soñar despierto, pero con los pies en el suelo. La Luna en Libra, en cuadratura exacta con Mercurio retrógrado en Cáncer, amplifica ese diálogo interno que mencionamos. Cada conversación pendiente o decisión emocional que no se ha resuelto vuelve a la superficie. La fase creciente de la Luna, al 41.3% de iluminación, pide acción gradual, no saltos ciegos. Hoy no hay luna vacía de curso, así que el movimiento es constante. El dato histórico del 20 de julio de 1969, cuando el Apolo 11 alunizó, nos recuerda que los grandes pasos nacen de ajustes minuciosos. El consejo concreto: revisa un pendiente emocional o logístico, pero no lo resuelvas hoy, solo ponlo sobre la mesa para que la semana lo procese. Aries, Saturno, en tu signo a 14 grados, recibe un sextil exacto de Marte desde Géminis. La conversación que has estado posponiendo tiene una ventana real entre el mediodía y las 2. No es casual que hayas sentido una tensión en la mandíbula desde que abriste los ojos. Ese diálogo pendiente se te ha enredado en el cuello. Marte en tu casa de la comunicación cuadra a la Luna en Libra y eso te empuja a querer resolverlo ya, pero con la cabeza fría, no con el arrebato que te sale natural. El amor hoy no pide gestos grandes, pide una frase honesta dicha a tiempo. En el trabajo, cuidado con Mercurio retrógrado en Cáncer, revisa 2 veces cualquier número antes de soltarlo. El consejo: cuando sientas el impulso de cerrar el trato o la discusión, respira hondo y cuenta hasta 3 antes de hablar. Que el guerrero sepa cuándo afilar la lengua en vez de dispararla. Tauro. Venus en Virgo sextil a Júpiter en Leo. Esta mañana afloja la presión que sentías en la mandíbula desde el viernes. Ese compromiso social que te pesaba se vuelve una pausa que necesitabas, no una carga. La Luna en Libra cuadra a Mercurio, retrógrado en Cáncer, y remueve el polvo de una conversación que dejaste colgada con alguien de tu círculo íntimo. No es para resolverla hoy, solo para que la sostengas un rato mientras tomas el primer café. En el trabajo, Marte en Géminis sextil a Saturno, en Aries te da la claridad para cerrar un trámite que arrastras desde junio sin forzar el ritmo. Cuando sientas el próximo bostezo de la tarde, apoya las palmas de las manos sobre la mesa y respira hondo 3 veces. Ese gesto concreto te devuelve al centro. La noche trae un silencio que no pide prisa, solo que te sientes en tu lugar. Géminis. Marte en tu signo a 14.9 grados recibe el sextil exacto de Saturno en Aries. Justo cuando empiezas a dudar de si ese proyecto que arrancaste tiene piernas, el universo te firma un contrato de resistencia silenciosa. Esa sensación de que vas a estallar en 1000 direcciones encuentra un riel, no es freno, es vía. Mercurio retrógrado en Cáncer cuadra la Luna en Libra y lo que hoy se te cruza por la cabeza, un recuerdo, un nombre, una deuda emocional, no es ruido, es un pendiente que te pide cuerpo y no solo mente. El 20 de julio de 1969, un pie humano pisó la Luna por primera vez. Hoy tú también puedes aterrizar en terreno que creías inalcanzable, pero con los pies en tu propia tierra. El consejo: cuando notes el primer bostezo de la tarde, respira hondo y di en voz alta lo que necesitas soltar.
Tu caja torácica lo sabe antes que tu lengua. Cáncer. Mercurio retrógrado a 16.5 grados dentro de ti cuadra a Saturno en Aries, y ese nudo en la garganta que aparece cada vez que intentas hablar de lo que necesitas tiene fecha de vencimiento hoy. La luna en Libra a 17 grados forma un trígono con Marte en Géminis desde tu casa de la comunicación. Lo que no te atreves a decir con palabras lo estás diciendo con el cuerpo, con ese silencio que se alarga, con la mirada que baja. Y Saturno, desde tu casa del trabajo y la rutina, te pide que sueltes la autoexigencia de tener que resolverlo todo sola. Júpiter opuesto a Plutón, exacto hoy, remueve el polvo de una vieja dinámica de poder en casa o con tu familia. Alguien quiere tener la razón, pero tú necesitas tener paz. El consejo: cuando sientas el primer bostezo de la tarde, siéntate en el borde de la cama y respira hondo 3 veces antes de contestar cualquier mensaje. Ahí, en esa pausa, está la respuesta que Mercurio retrógrado te está pidiendo escuchar. Tu sensibilidad no es un peso, es el radar que te guía. Leo. Júpiter en tu signo a 4.1 grados sostiene una oposición exacta con Plutón. Ese proyecto que has estado empujando en silencio choca hoy contra una pared que no es un bloqueo, es un examen de tu autoridad real. No es momento de forzar la puerta, sino de medir si el reino que estás construyendo te pide otro umbral. Mercurio retrógrado en Cáncer cuadra a Saturno y ese mensaje que dejaste flotando el jueves necesita una respuesta tuya, no una espera del otro. Tu energía hoy se juega entre lo que exiges y lo que permites. En el amor no des explicaciones de tu brillo, quien tenga que verlo lo verá sin que lo señales. En el trabajo, la reunión de mediodía te pide escuchar antes de declarar. Cuando sientas el primer bostezo de la tarde, tómalo como señal para cerrar un ciclo pequeño que ya cumplió su función. Tu luz no se negocia, Leo, hoy la afirmas con un gesto, no con un discurso. Virgo. Mercurio retrógrado en Cáncer a 16.5 grados cuadra a Saturno en Aries. Esa idea que descartaste por impráctica el jueves vuelve a la puerta de tu mente justo cuando tu estómago se tensa al revisar el correo. La luna en Libra activa tu casa del trabajo detallado y el cuerpo lo traduce como una opresión en los hombros que no sueltas ni respirando hondo. Venus ya está en tu signo a 11.6 grados y aunque no forma aspectos mayores, hoy su presencia te da un filtro de discernimiento que otros no tienen. Notas el microgesto, la pausa que sobra, el tono que desafina. Júpiter en Leo desde tu casa 12 te empuja a servir sin agotarte, pero el sextil exacto con Urano en Géminis te pide que rompas una rutina que ya no te calza. Ese impulso de reorganizar el escritorio a las 10 de la mañana no es ansiedad, es tu sistema pidiendo un reajuste físico. Cuando sientas el primer bostezo de la tarde, párate sin agenda. No es pereza, es el cuerpo afinándose para recibir el dato que necesitas. Libra, la luna en tu signo cuadra a Mercurio retrógrado en Cáncer, justo cuando despiertas. Esa conversación que dejaste a medias con tu madre o tu pareja ayer tiene una segunda oportunidad que no deberías ignorar con el primer café. El peso en tu pecho no es ansiedad, es un eco que pide ser escuchado. Hoy el universo te regala un espejo. Lo que sientes a las 9 de la mañana define cómo cerrarás el día. Evita endulzar lo que sabes que está torcido. Cuando notes el primer bostezo de la tarde, antes de que el sueño te gane, revisa ese mensaje que guardaste sin leer. Tu diplomacia natural puede traducir silencios en acuerdos si te atreves a nombrar lo que callaste. La balanza se inclina del lado de la verdad incómoda, no de la paz falsa. Confía en que el equilibrio llega después de mover lo estancado. Escorpio. Júpiter en Leo, opuesto exacto a tu regente Plutón, retrógrado en Acuario, corta el oxígeno de una promesa que hiciste hace meses y que hoy exige definición. Esa persona a la que evitaste desde el jueves pasado, el contacto que borraste de tu pantalla a las 2 a.m., tiene su nombre escrito en este tránsito. La luna en Libra cuadra a Mercurio retrógrado en Cáncer y desnuda el mensaje que dejaste a medias. No es olvido, es resistencia. En el trabajo, el sextil de Marte con Saturno te da el filo quirúrgico para cerrar un proyecto estancado desde mayo sin pedir permiso. La energía te pide un gesto físico. Cuando veas ese sobre arrugado sobre tu escritorio,
rómpelo. No necesitas hablar, necesitas mover. El trígono de Urano con Plutón te susurra que lo que sueltas hoy no vuelve y esa es tu única certeza. Sagitario. Mercurio retrógrado en Cáncer desde tu casa de la comunicación íntima te hace revaluar una conversación que creías cerrada y esa desviación del camino planeado es exactamente lo que tu alma de explorador necesita hoy. Júpiter en Leo desde tu casa novena se opone a Plutón y esa tensión entre expandir horizontes y aferrarte a lo conocido se resuelve cuando aceptas que el mapa cambia mientras caminas. La luna en Libra desde tu casa sexta te pide ajustar el ritmo del cuerpo, no es pereza, es recalibración. El consejo de hoy es concreto. Cuando sientas el primer impulso de evadir ese tema espinoso, detente y di en voz alta lo que realmente piensas, aunque la frase salga torpe. La verdad, sin pulir, te abre una puerta que los planes perfectos mantenían cerrada. Capricornio. Marte en Géminis sextil a tu regente Saturno en Aries desde tu casa de comunicación activa, esa llamada que pospusiste ayer y que hoy tiene peso de cimiento, no dependiente. Ese contacto que evitabas porque sonaba trámite ahora trae datos que necesitas para el siguiente paso firme de un proyecto que arrastras desde mayo. En lo laboral, la oposición exacta entre Júpiter y Plutón remueve una estructura de poder que te tenía en modo espera. Alguien con más rango está a punto de mover ficha y tú debes tener tu propuesta lista. En lo afectivo, la luna en Libra cuadrando a Mercurio retrógrado en Cáncer remueve una conversación doméstica que dejaste colgada, no la resuelvas por mensaje, se desdibuja. El consejo, cuando notes el primer bostezo de la tarde, coge el teléfono y suelta esa frase que has ensayado 3 veces. Saturno te premia el acto, no la intención. Acuario. Plutón retrógrado en tu signo recibe el sextil exacto de Neptuno. Esa idea que te llegó en duermevela y descartaste por ilógica tiene la semilla de algo que germinará en 3 semanas. La luna en Libra activa tu casa de la comunicación justo cuando Mercurio retrógrado en Cáncer te pide revisar un mensaje que mandaste sin medir el tono. No es casual que evites mirar el teléfono desde el mediodía. Hay un hilo suelto con alguien de tu círculo cercano que necesita reanudarse, pero no desde la disculpa automática, sino desde la curiosidad genuina por lo que el otro sintió. El trígono entre Marte y Saturno te da la templanza para sostener esa conversación sin desmoronarte si la respuesta no es la que esperabas. Cuando notes que aprietas la mandíbula frente a la pantalla, respira hondo y escribe solo una línea que abra sin justificar. Esa conexión que hoy parece incómoda es la red que te sostendrá mañana. Piscis. Mercurio retrógrado en Cáncer desde tu casa de la comunicación personal cuadra a Saturno en Aries. Esa palabra que hasta anoche cuando colgaste el teléfono te late en la garganta todavía y no es casualidad que hayas soñado con una puerta que no se cerraba bien. La luna en Libra activa tu casa del trabajo compartido en trígono con Marte en Géminis, justo mientras Júpiter en Leo de tu fondo del cielo juega al sextil con Urano. Hay un ofrecimiento que te llegó hace 3 semanas y que dejaste en visto, pero hoy la persona que lo trajo va a cruzar tu camino otra vez. Neptuno, tu regente, sextil a Plutón, te pide soltar el orgullo de haber esperado, el gesto que no hiciste a tiempo se puede reparar si lo entregas cuando notes el primer bostezo de la tarde sin explicarlo, solo dejando que el otro vea que recordaste. Algo que creías roto aún respira si le das agua. El sol en Cáncer y la luna creciente que se alza esta noche te invitan a reconocer, antes de dormir, eso que callaste hoy por no hacer ruido. Tal vez fue una incomodidad en el pecho, una idea que dejaste a medias o esa pregunta que no te animaste a hacerte. No necesitas resolverlo ahora, solo ponerle nombre. Apoya la mano sobre tu esternón y respira hondo 3 veces. Eso basta para que el cuerpo sepa que lo escuchaste. Mañana, al atardecer, la luna entra en Escorpio. El diálogo cambia, te cuento qué significa. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros inclinan, pero no obligan. El poder está en ti. Hasta mañana.